En los años 90, los ricos pensaban que habían comprado todo el sistema policial. Se equivocaban. No se puede comprar todo el sistema si tu verdugo trabaja dentro de él. Diane Cole trabajaba en la policía. Todos los días, de 9 a 6, con su pase colgado al cuello y su sello en la mano. Y eso fue precisamente lo que le ayudó a pasar desapercibida durante tantos años. El juez Raymond Hargrave nunca se quedaba en el trabajo más allá de las 6 de la tarde. No era solo una costumbre, era un principio que había seguido durante 22 años consecutivos, desde su primer día en el tribunal del condado de Cook. Su secretaria conocía esa regla. Su chofer también. Incluso el guardia de seguridad del aparcamiento del edificio del tribunal, situado en el número 26 de West California, sabía que a las 6 en punto, el Buick azul oscuro del juez Hargrave saldría del tercer piso del aparcamiento y giraría hacia el norte. El 27 de marzo de 1998, todo iba según lo previsto. Hargrave tenía 58 años, a sus espaldas 22 años en la barra, la pertenencia a 3 asociaciones jurídicas y la reputación de ser una persona capaz de resolver asuntos complicados sin hacer ruido. Esta última cualidad era muy apreciada en ciertos círculos de Chicago. Vivía en Wilmette, en una casa de 3 dormitorios con un cuidado jardín. Jugaba al golf los domingos y una vez al año iba a pescar a Wisconsin. Por todas las apariencias, era una persona normal al final de una carrera normal. Ese día, a las 6 menos cuarto, llamaron a la recepción del juez desde la secretaría. Una voz joven, al parecer de un becario o un secretario junior, informó de que se habían recibido nuevos materiales sobre el caso de la revisión de la apelación. Urgentes, debían firmarse personalmente y de inmediato, porque la vista comenzaba a la mañana siguiente. El mensajero ya había salido y llegaría al tribunal en 20 minutos. Hargrave se quedó. No fue un error en el sentido habitual de la palabra. Fue un error de experiencia, la experiencia particular de alguien acostumbrado a que el sistema funcionara a su favor y no en su contra. No volvió a llamar a la oficina para aclarar los detalles. No le pidió al conductor que esperara, simplemente se quedó allí. El mensajero llegó a las 6 y cuarto. Era una mujer con una chaqueta con el logotipo del servicio de mensajería y una tarjeta identificativa en el pecho. Tranquila, profesional, con una tableta para firmar en las manos. Me entregó el sobre, me pidió que firmara y me dio el número de expediente. El número era auténtico. El caso era real, el juez Hargrave firmó. El guardia de seguridad vio cómo salían juntos del edificio. Entonces la mujer señaló un coche aparcado junto a la acera y dijo que allí había una segunda bolsa con documentos demasiado grande para caber en un sobre. Hargrave la siguió. Las cámaras de vigilancia lo captaron por última vez a las 18 horas 23 minutos. El viernes por la noche, su esposa llamó a la comisaría. Le explicaron que un hombre adulto tiene derecho a marcharse sin avisar a su familia. El lunes por la mañana, su secretaria descubrió que el juez no había acudido a la vista. Era algo sin precedentes en 22 años. Para cuando los colegas empezaron a hacer preguntas, ya había un documento con todos los detalles en los archivos del condado de Cook. Un hombre sin identificar encontrado en la zona industrial de Southside, de unos 55 a 60 años, sin documentos, sin rasgos distintivos, enviado a la cremación a cargo del estado de Illinois. El documento fue firmado por el secretario jefe del Departamento de Registro de Pruebas, Diane Cole. Ahora, ¿quién era esta mujer? ¿Y cómo llegó a donde llegó? Diane Cole nació el 12 de febrero de 1961 en Rockford, Illinois. Era la segunda hija de la familia. Su padre, Edward Cole, trabajaba como contable en una pequeña compañía de seguros. Su madre, Marjorie, se ocupaba de las tareas domésticas y trabajaba como mecanógrafa desde casa. La familia no era pobre, pero tampoco rica, sino lo que se suele llamar clase media sólida. Una casa cuidada en un barrio tranquilo, facturas pagadas, sin deudas y sin lujos. A juzgar por todas las apariencias, una familia normal. Los vecinos, entrevistados por la investigación casi 20 años después de los hechos descritos, recordaban a Diane más o menos de la misma manera. Callada, cortés, leía mucho. Casi nunca salía a la calle a jugar con otros niños, no porque se lo prohibieran, sino porque, al parecer, no sentía la necesidad de hacerlo. Uno de sus antiguos compañeros de clase la describió así. Siempre sabía la respuesta, pero nunca levantaba la mano primero. Esta observación es más precisa que muchas características psicológicas. Diane no buscaba llamar la atención, observaba, fijaba, memorizaba detalles que otros no notaban. En sus calificaciones escolares se repetía la misma frase. Constante, meticulosa, trabaja de forma independiente, ni una sola mención a sus amigos, ni una sola a los conflictos. Ella existía en clase como una función, estaba presente, cumplía con su trabajo, obtenía calificaciones y al mismo tiempo permanecía prácticamente invisible. Los psicólogos criminales que trabajaron en el caso tras su detención destacaron especialmente este patrón. No se trataba de aislamiento como consecuencia del rechazo, sino de aislamiento como estrategia consciente. Desde muy temprana edad, Diane comprendió que si nadie te ve, puedes hacer lo que te parezca necesario. La invisibilidad no es una debilidad, es una herramienta. En 1979 se graduó con honores y entró en la Universidad de Illinois en Chicago para estudiar Administración y Gestión Documental. Su elección fue peculiar, no se decantó por Derecho, Criminología ni Medicina.
Justamente, gestión documental, sistemas de almacenamiento de información, archivería. Eligió una profesión que por su propia naturaleza implica invisibilidad, una persona entre papeles, una persona entre carpetas, una persona a la que nadie presta atención. Vivía en una residencia de estudiantes y luego alquiló un pequeño apartamento en el noroeste de Chicago. Sus vecinos de piso apenas la recordaban, solo que siempre saludaba, nunca hacía ruido y pagaba el alquiler puntualmente. Después de terminar la universidad en 1983, consiguió un trabajo como oficinista junior en la secretaría de uno de los tribunales de distrito. Era un trabajo rutinario, poco visible y bien remunerado para los estándares de la época. Llevaba los expedientes, registraba los documentos y se encargaba del archivo. Sus compañeros decían que Diane era la empleada ideal. Llegaba puntual, nunca pedía días libres, nunca se quejaba y conocía el sistema mejor que nadie en el departamento. Los primeros indicios de lo que más tarde se denominaría control obsesivo de la información se manifestaban entonces de una forma totalmente inofensiva. Se sabía de memoria los números de los expedientes que otros empleados tardaban varios minutos en encontrar. Notaba errores en los documentos que nadie más detectaba. Recordaba quién había solicitado una carpeta concreta y cuándo, sin necesidad de registros, simplemente porque lo memorizaba. Para un archivero, estas eran cualidades muy valiosas. Nadie pensó que precisamente ese conocimiento, quién, cuándo y por qué consultaba los documentos, se convertiría algún día en un instrumento de asesinato. En 1985, Diane Cole tenía 24 años. Llevaba 2 años trabajando en el sistema. Sabía cómo funcionaba el flujo de documentos, sabía dónde se guardaban los expedientes, sabía quién tomaba las decisiones sobre su destrucción y cómo lo hacía. Y fue precisamente ese año cuando ocurrió lo que lo cambió todo. En el verano de 1985, Diane Cole fue violada. Esto ocurrió después de un evento corporativo, una recepción anual organizada por uno de los bufetes de abogados estrechamente vinculados al sistema judicial del condado de Cook. Diane asistió gracias a un colega que recibió una invitación y le propuso que lo acompañara. Ella aceptó, una decisión poco habitual en ella, ya que solía seguir su rutina habitual. Los agresores eran 4. Todos ellos eran invitados al evento. Todos eran personas con dinero, contactos y nombres que en el Chicago de 1985 significaban algo. 2 eran hijos de empresarios conocidos en la ciudad. Uno era socio junior de ese mismo bufete de abogados. Otro era asistente de un miembro del consejo municipal. Diane presentó la solicitud al día siguiente. Los protocolos de la entrevista inicial registraron su estado como tranquila, sin emociones visibles. El detective que tomó la declaración diría más tarde que, al principio, interpretó esa tranquilidad como un signo de testigo poco fiable. Se equivocó, no era indiferencia, era control. Diane hablaba con claridad, coherencia y detalles precisos. Hora, lugar, nombres, secuencia de los hechos. Nombró a los 4 por su nombre, se inició el proceso. Durante los 3 meses siguientes, Diane acudió puntualmente a todas las citaciones del investigador, prestó declaración, respondió a las preguntas de los abogados, se sometió a nuevas entrevistas, hizo todo lo que el sistema le exigía, de forma metódica, sin quejarse, sin perder los nervios. El sistema hacía otra cosa. Primero desapareció el testimonio de uno de los testigos, un hombre que vio a Diane en un estado de evidente estrés inmediatamente después del suceso. Luego se descubrió que las pruebas físicas no se documentaron correctamente al recibirse, una formulación que traducida del lenguaje burocrático significaba una sola cosa: se hicieron deliberadamente inadecuadas para el juicio. A continuación, el abogado de uno de los acusados presentó una moción para que se declararan inadmisibles las pruebas, y el juez la aceptó. El juez fue Raymond Hargrave. El caso se cerró en noviembre de 1985. La formulación en el protocolo, pruebas insuficientes para remitir al tribunal, los acusados no fueron ni condenados ni absueltos. El caso simplemente dejó de existir. Diane se enteró de esto por una carta. Notificación estándar en 2 párrafos. Lenguaje oficial. Sin explicaciones, sin nombres. Simplemente un hecho. El caso está cerrado. No llamó al investigador, no fue a la comisaría, no presentó ninguna denuncia. Leyó la carta, la dobló por la mitad y la guardó en el cajón de su escritorio. Por todas las señales, parece que lo aceptó. Los psicólogos criminales que estudiaron su comportamiento durante ese periodo describen lo sucedido de otra manera. No fue rechazo, sino un cambio. Fue entonces cuando Diane Cole experimentó una ruptura interna definitiva entre cómo está organizado el mundo y cómo debería estarlo. El sistema en el que confiaba y en el que trabajaba no solo la rechazó, sino que se puso del lado de quienes le habían hecho daño. Para ella no fue una catástrofe emocional, fue una conclusión analítica. El sistema no es neutral, el sistema funciona para quienes tienen dinero, y si el sistema no es neutral, significa que se puede utilizar de la misma manera que se utilizó en su contra.
Durante los siguientes 5 años, Diane trabajó de forma silenciosa y metódica. Mejoró sus habilidades, se trasladó a departamentos con mayor acceso a los documentos, estudió la lógica interna del sistema de archivos del condado, no como una empleada que tenía que hacer su trabajo, sino como una analista que construía un mapa, sabía dónde se guardaban las pruebas físicas, sabía quién firmaba los documentos para su destrucción, sabía cómo funcionaba el sistema de identificación de cadáveres sin identificar y dónde había lagunas en él. En 1990 se abrió una vacante en el Departamento de Registro de Pruebas y Archivo de Peritajes Forenses del Condado de Cook. Diane presentó la solicitud el mismo día en que vio el anuncio. En la entrevista dio la impresión de ser la candidata ideal, experimentada, meticulosa, conoce el sistema desde dentro, no hace preguntas innecesarias. La han cogido. Aproximadamente un año después de comenzar a trabajar en su nuevo puesto, intentó encontrar su propio negocio en 1985. No existía. No estaba cerrado. No estaba en el archivo, no estaba transferido a otro departamento, simplemente no existía, ni en ningún registro ni en ningún fichero. La carpeta física con los materiales del caso fue destruida. Ni siquiera la investigación que se ocupó de este asunto años después pudo determinar quién dio la orden. Se hizo de forma limpia, profesional y al parecer a cambio de dinero. Diane se quedó unos minutos delante de la casilla vacía del fichero, luego regresó a su lugar de trabajo, abrió el diario de registro de asuntos entrantes y comenzó a trabajar. Ese momento no fue el punto de ruptura, no hubo ira, no hubo lágrimas, no hubo una decisión tomada en un estado de éxtasis. Los psicólogos criminales que analizaron su comportamiento tras el arresto coinciden en una cosa: el descubrimiento de la celda vacía no fue un detonante, sino una confirmación. La confirmación de lo que ella ya sabía, de lo que ya había llegado a concluir lógicamente tras 5 años de trabajo silencioso. El sistema destruyó su caso, ahora ella los destruirá, uno por uno, metódicamente, utilizando el mismo sistema que ellos utilizaron contra ella, papel contra papel, sello contra sello, archivo contra archivo. Ella comenzó a prepararse. Diane Cole no tenía prisa. Esto fue lo primero y más importante que la diferenciaba de la mayoría de las personas que deciden vengarse. Entre el momento en que descubrió la casilla vacía en el fichero y el primer delito, transcurrió exactamente un año. Durante 12 meses trabajó, observó y se preparó, no porque tuviera miedo, sino porque entendía que la única forma de actuar dentro del sistema con impunidad era formar parte de él tan profundamente que sus acciones parecieran una rutina burocrática habitual. En 1991 sabía todo lo que se podía saber sobre el sistema de archivos del condado de Cook, sabía qué documentos se revisaban y cuáles no, sabía cuánto tiempo llevaba el procesamiento estándar de un cadáver sin identificar, sabía qué detective estaba de guardia por las noches y con qué atención leía los documentos. Sabía cómo funcionaba el sistema de identificación y dónde se encontraba exactamente la laguna que permitía hacer desaparecer a una persona no solo físicamente, sino también documentalmente. La laguna era real y sistémica. En la era del papel, antes de la digitalización masiva, antes de las bases de datos unificadas, antes de la conciliación automática de registros entre departamentos, el archivo existía como un conjunto de fichas aisladas. El Departamento de Registro de Pruebas no se comunicaba automáticamente con el Departamento de Medicina Forense. El Departamento de Medicina Forense no cotejaba en tiempo real con la base de datos de personas desaparecidas. Y el Archivo Municipal de Cremaciones existía como una unidad administrativa independiente que recibía los documentos a la entrada y emitía certificados a la salida sin ningún tipo de verificación cruzada. Diane trabajaba en la intersección de todos estos sistemas. Fue allí, en el espacio entre un departamento y otro, donde los documentos pasan de mano en mano y nadie asume la responsabilidad personal de todo el proceso, donde encontró su lugar. La mecánica era la siguiente. El primer paso fue preparar una orden policial falsa. Diane tenía acceso a los formularios, las impresoras del departamento y las muestras de firmas y sellos. No falsificó los documentos de forma burda, sino que los imprimió en el mismo papel, con la misma tipografía y con los mismos datos que utilizaba el departamento en su trabajo diario. La diferencia entre una orden auténtica y la suya era imperceptible sin un examen especializado y nadie realizó dicho examen porque nadie sabía que era necesario hacerlo. El segundo paso era ponerse en contacto con la víctima, una llamada o una visita, siempre bajo la apariencia de un funcionario, un asunto urgente, necesidad de presencia personal, detalles que hacían que la solicitud pareciera verosímil, número real del caso, nombre real del investigador, dirección real del juzgado. Las víctimas acudían por sí mismas porque estaban acostumbradas a que el sistema las llamara y ellas acudieran. Era la misma lógica del poder que en su día las había protegido de sus actos, ahora jugaba en su contra. El tercer paso fue la desaparición. El cuarto es la puesta en escena. Diane utilizó el acceso a los activos confiscados y los documentos financieros que pasaban por el archivo de casos de evasión fiscal y fraude. Transfería el dinero de las víctimas a cuentas ficticias y en su nombre enviaba faxes. En los años 90, el fax era un documento con valor legal, con mensajes sobre una salida urgente del país debido a una inspección fiscal. La formulación no fue elegida al azar, en una época en la que la evasión fiscal era un fenómeno bastante común entre los ricos, como para no despertar sospechas inmediatas, los familiares consideraban que esos mensajes
personajes eran verosímiles. Desagradables, pero verosímiles. El quinto paso fue el cuerpo. Los abandonaba en zonas industriales del South Side o en barrios con altos índices de criminalidad, donde la aparición de un cadáver masculino sin identificar no era algo fuera de lo común. Allí, la policía acudía al lugar, constataba los hechos, redactaba un informe básico y remitía el caso al departamento de identificación, es decir, a su departamento. Y aquí el sistema se cerraba sobre sí mismo. El cadáver le fue entregado como sin identificar y sin hogar. Ella misma se encargó de la documentación. Ella misma realizó la comprobación en la base de datos de fichas dentales y huellas dactilares, la misma base de datos de la que había eliminado previamente los registros correspondientes. La comprobación no dio ningún resultado, no se pudo establecer la identidad y 48 horas después, que era el plazo establecido para la cremación de los cadáveres no reclamados a cargo del Estado, firmó el último documento. Después de la cremación no quedó nada, ni ADN, ni dientes, ni huellas, solo una anotación en el registro: no identificado, cremado, gastos cubiertos por el Estado de Illinois. 6 entradas en 8 años. La elección de las víctimas no fue aleatoria ni caótica. Diane trabajaba con una lista que había elaborado en 1985. 4 agresores, el abogado que destruyó las pruebas, el juez que archivó el caso. 6 personas, 6 firmas para su destrucción, 6 objetivos. No se desviaba de la lista, no añadía a personas al azar, no ampliaba su alcance a medida que crecía su confianza en su propia impunidad. Esto diferenciaba fundamentalmente su patrón del de la mayoría de los delincuentes en serie, para quienes la escalada es un elemento inevitable de su comportamiento. Diane no escalaba, ella cumplía. Los intervalos entre los delitos eran irregulares, desde varios meses hasta 1 año y medio. Esto también fue una decisión consciente. Ella esperaba a que se calmara la inquietud en torno a la desaparición anterior, a que la familia aceptara definitivamente la versión de la fuga de las autoridades fiscales, a que el caso se suspendiera oficialmente como ausencia voluntaria. La primera víctima en 1991 fue uno de los 4 agresores, un hombre de 30 años, copropietario de una empresa constructora e hijo de un conocido promotor inmobiliario de Chicago. A juzgar por todas las apariencias, era un hombre de éxito en pleno ascenso profesional. Desapareció en octubre. Su familia recibió un fax en noviembre. La policía suspendió la búsqueda en diciembre, después de que las autoridades fiscales confirmaran que efectivamente se le estaba investigando. La segunda víctima en 1993 fue un abogado, el mismo socio junior del bufete que en 1985 había presentado una moción para que se declararan inadmisibles las pruebas. Para entonces ya se había convertido en socio de pleno derecho y llevaba varios casos corporativos importantes. Desapareció en marzo. Sus compañeros del bufete aceptaron la versión de una salida urgente, sobre todo porque poco antes de su desaparición se había llevado a cabo una inspección fiscal en el bufete, que no tenía nada que ver con él personalmente. Las víctimas tercera, cuarta y quinta siguieron en los años 1994, 1996 y 1998, los 3 restantes de los 4 agresores. Cada vez, el mismo patrón: una orden ficticia, una reunión personal, desaparición, fax, cuerpo sin identificar, cremación. El último, en 1999, fue el juez Raymond Hargrave. Durante los 8 años, el sistema no ha tenido fallos. En parte porque el plan era técnicamente perfecto. En parte porque las víctimas eran personas a las que no se solía buscar con especial ahínco cuando había una explicación plausible para su desaparición. Un hombre rico que se esconde de las autoridades fiscales no es una víctima de un delito, sino un sospechoso de evasión fiscal. Su desaparición no causa alarma a las fuerzas del orden, sino más bien indiferencia profesional. Pero había una tercera razón por la que el sistema no fallaba. Nadie la comprobó. Diane Cole fue una empleada impecable durante todo el periodo de actividad. Ni una sola infracción disciplinaria, ni una sola queja, ni un solo incidente. Sus compañeros la describían como una persona que vive para el trabajo, llega antes que nadie, se va después que nadie, conoce el sistema mejor que nadie. Sus superiores la apreciaban precisamente porque nunca hacía preguntas ni exigía explicaciones. Ella realmente nunca hacía preguntas. Ella ya sabía todas las respuestas. El único momento que posteriormente la investigación calificó como primer microerror ocurrió en 1996. Al tramitar el 4º cadáver, Diane utilizó un formulario de orden con un número de serie que, formalmente, pertenecía a otro departamento. El error fue insignificante. El número de serie de las órdenes no se comprobaba manualmente y el sistema de registro de formularios se llevaba de forma descuidada. Nadie se fijó en ello. Pero el formulario con el número incorrecto quedó archivado. 7 años después, él mismo se convertirá en uno de los eslabones de la cadena que llevará a la investigación hasta Diane Cole. El sistema que Diane Cole utilizó como arma acabó siendo el mismo sistema que la destruyó. No de inmediato, no rápidamente, y no por la razón que ella podría haber previsto en 1991. Su caída no se debió a un detective atento ni a un testigo casual. Se debió a la tecnología, a la misma digitalización que en principio no podía tener en cuenta en sus cálculos, porque en el momento en que diseñó el plan, esa tecnología simplemente no existía.
En el año 2003, el Departamento de Policía de Chicago, junto con la Fiscalía del Condado de Cook, puso en marcha el proyecto de archivo digital, que consistía en convertir los registros en papel a formato electrónico y fusionar las bases de datos de los distintos departamentos en un único sistema. Por primera vez en décadas, los archivos dispersos, que nunca se habían comunicado entre sí, se reunieron en un mismo espacio. El algoritmo ha iniciado la verificación. En febrero de 2004, el sistema dio la voz de alarma. 6 hombres adinerados, oficialmente registrados como que abandonaron voluntariamente el país entre los años 1991 y 1999. 6 cadáveres sin identificar registrados en los archivos del condado de Cook en ese mismo periodo. 6 cremaciones realizadas en 48 horas. La probabilidad estadística de una coincidencia casual en los 6 parámetros al mismo tiempo era prácticamente nula. El detective Marcus Wade, del Departamento de Crímenes sin resolver, recibió los materiales a principios de marzo. Pasó las primeras horas convencido de que se trataba de un error del algoritmo, luego comenzó a verificarlo. El intento de identificar al menos uno de los 6 cuerpos a posteriori dio resultado en el 6º caso. Al digitalizar las antiguas radiografías, un técnico especializado descubrió en el archivo una imagen del cuerpo que había llegado en marzo de 1999. En la zona del muslo izquierdo se veía claramente un implante metálico con un número de serie legible. El número se envió a la base de datos de fabricantes de implantes ortopédicos. La respuesta llegó 4 días después. El implante de titanio con ese número de serie se le puso en 1994 a un paciente llamado Raymond Hargrave, de 61 años, que vivía en Wilmette, Illinois. El juez Raymond Hargrave, desaparecido desde marzo de 1999, fue incinerado a cargo del Estado el 29 de marzo de ese mismo año, 48 horas después del hallazgo del cadáver. Los documentos para la incineración fueron firmados por Diane Cole. Wade solicitó los 6 casos de cremación. El análisis reveló que en los 6 casos, los documentos habían sido tramitados por la misma empleada. En los 6 casos, la verificación en la base de datos de identificación había sido realizada por la misma empleada. En 4 de los 6 casos, el protocolo inicial de recepción del cadáver también contenía su firma, lo que en sí mismo infringía el reglamento interno. Esa empleada era Diane Cole. La investigación abrió su expediente personal, un historial impecable durante 13 años con un solo detalle, un intento registrado de localizar un expediente archivado de 1985. El expediente no se encontró. En la columna de resultados figuraba la siguiente anotación: materiales no disponibles, destruidos según lo previsto. Los criminalistas se ocuparon al mismo tiempo de un formulario con un número de serie anómalo del año 1996. La pericia determinó que el formulario había sido impreso en la impresora del Departamento de Registro de Pruebas, pero que el número de serie pertenecía a un lote entregado al Departamento de Medicina Forense. La lista de empleados con acceso simultáneo a ambos departamentos en ese periodo incluía a 3 personas. 2 de ellas prestaron declaración, excluyendo su participación. La tercera fue Diane Cole. La orden de registro se emitió el 22 de abril de 2004. Los investigadores no encontraron el arma homicida en la casa. Tampoco encontraron rastros de violencia. La casa estaba limpia y era completamente normal. En el cajón inferior del escritorio, debajo de una pila de documentos de trabajo estándar, había una carpeta. Dentro, recortes de periódico sobre las desapariciones misteriosas de 6 hombres, cada uno cuidadosamente fechado y firmado a mano con una sola palabra: cumplido. Y en el fondo, los protocolos originales del caso de 1985, los mismos que oficialmente figuraban como destruidos. Los guardó durante 18 años. Diane Cole fue detenida el 23 de abril de 2004 en su lugar de trabajo. Según el testimonio de sus compañeros, no opuso resistencia ni pronunció palabra alguna. Simplemente se levantó de la mesa cuando le pidieron que los acompañara, como si lo hubiera estado esperando desde hacía mucho tiempo. El juicio comenzó en septiembre de 2004. 27 cargos. Diane Cole no prestó declaración durante todo el proceso. El jurado deliberó durante 18 horas. Culpable de los 27 cargos, sentencia: cadena perpetua sin derecho a libertad anticipada. Ella escuchó de pie, sin cambiar la expresión de su rostro. Los protocolos originales del caso de 1985, encontrados durante el registro, se adjuntaron al caso como pruebas materiales y por lo tanto se convirtieron en documentos públicos. Contenían nombres. Los 6 estaban muertos en ese momento. Nunca se llevó a cabo una investigación oficial para determinar quién destruyó el expediente y bajo qué órdenes. Tras los resultados de una auditoría interna, el Departamento de Policía de Chicago introdujo verificaciones cruzadas obligatorias al tramitar las cremaciones, limitó el acceso individual de un solo empleado a todas las etapas de tramitación de un caso e implementó la verificación automática de los datos sobre personas desaparecidas con los datos de los exámenes forenses. Todas estas medidas se introdujeron en el año 2005, 14 años después de que Diane Cole comenzara a trabajar. Diane Cole cumple condena en un centro penitenciario de régimen estricto del estado de Illinois. En 20 años de reclusión no ha
concedido ninguna entrevista ni ha presentado ninguna apelación. El caso se cerró, pero la pregunta que planteó resultó más difícil de resolver que cualquier caso penal. ¿Qué le sucede a una persona a la que el sistema debía proteger y no lo hizo? No por incompetencia, a propósito, por dinero. Diane Cole encontró su respuesta. Con papel, con un sello, con una firma. La justicia no siempre es rápida, pero a veces llega de donde menos se espera.